9:53. Lo que la gente se pregunta a esta hora es qué fue lo que pasó con la revista Semana, porque esto que acabamos de ver, que estamos viendo desde anoche, pues la verdad es que en Colombia, a esos niveles, a esa escala, Pascual, eso no se había visto en este país. Nuestro numeral es Vanessa Pregunte por Semana. Así que vamos a tratar de comprender qué fue lo que ocurrió con la revista Semana y por qué es tan importante, digamos, este episodio que sin duda marca, pues es un acontecimiento que marca la historia del periodismo colombiano. Y hay detrás un montón de móviles de independencia periodística, de cambios de jefe, de línea editorial, de poder, de la libertad del periodismo, que los periodistas como somos, pues siempre queremos hacer lo que nos apetece. Bueno, hay un montón de cosas ahí de fondo. Numeral Vanessa Pregunte por Semana. Vladimir Flores, es uno de los caricaturistas más importantes de nuestro país, que además lleva... Vlado, bienvenido. Hola, mi querida Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuántos años en Semana, Vlado? 26 años. 26. Es la relación más larga que he tenido en la vida. Sí, la más estable, seguro. Hasta anoche. Sin duda. Sí, hasta anoche. Eso es mucho tiempo porque Semana tiene 36 años, ¿no? Hasta ayer, pues, en este contexto, porque sin duda yo lo que creo es que aquí arranca una semana nueva, una revista nueva. ¿Y usted entró a Semana cómo y cuándo? Pues por esta época, hace 27 años, en el año 93, yo estaba trabajando en el país de Cali. Y me llamó el dueño de la revista Semana y me dijo, yo había hecho algunas colaboraciones esporádicas para Semana hasta ese momento. Y yo estaba trabajando en el país de Cali como jefe de diseño y también publicaba ya mis caricaturas. Y Felipe López me dijo, es que quiero que haga una sección de caricaturas aquí en Semana. Entonces yo dije, listo. Y para hacer corta la historia, porque ahí hubo unos ides y venires, pero para hacer corta la historia, yo renuncié allá, me vine a vivir aquí a Bogotá, y en marzo, el 1 de marzo del 94, salió la primera edición de la Vladomanía, en plena campaña presidencial del año 94. Y ahí arrancó esta historia, que fue muy linda y que fue muy... útil para mí, aprendí mucho, conocí mucha gente. Felipe López es un genio del periodismo, fue informado, pocos como él conocen cómo se manejan los hilos del poder, pocos como él conocía a su público, a sus lectores, etcétera, etcétera. Entonces muy gratificante trabajar con él, pero él también se fue anoche de la revista Semana. Sí. Al vender su participación, lo que quedaba a Gabriel Durinsky. Entonces, pues ya, sin la esencia que era Felipe López y sin la mayoría o sin los periodistas que quedaban de ese momento inicial y tradicional de Semana, que la hizo tan importante no solo en Colombia, sino a nivel continental, pues sin eso ya Semana es otra cosa. Y bueno, pero espéreme, no se me adelante, Vlado, que ya vamos a contar la versión suya de qué fue lo que pasó allí, porque es que mire, aquí tengo la lista de los periodistas que se fueron de ayer a hoy. Alejandro Santos, que era el director y pasó a ser el presidente del grupo editorial. Ricardo Calderón, que es el director, hace 3 semanas era el director, este es el hombre que tiene todos los premios, ¿no?, que puede imaginarse alguien en periodismo, el Rey de España, el premio de la Universidad de Columbia. Federico Gómez, que era de política. José Monsalve, judiciales, Giovanna Álvarez de judiciales, Astrid Natalia Suárez, que estaba en Bogotá y se fue recientemente como corresponsal a Santander. Renunció María Jimena Duzán, columnista, renunció Ruby Marcela Pérez, que era la directora de Semana Sostenible, renunció Vlado, con quien estamos hablando, Jaime Flores, que es del equipo de Nación, renunció Joana Álvarez, que era de judiciales, también de Nación. Y lo que nos están diciendo ahora es que también renuncia Rodrigo Sáenz, que... Rodrigo Pardo y Mauricio Sáenz. Bueno, Rodrigo Pardo no sé, esa información no la tengo, si ha renunciado. Rodrigo Pardo está en ese proceso. Ok, y Mauricio Sáenz Barrera, que es el gran editor de Semana, 36 años ahí a la cabeza. Exacto, sí.
tal cual. Y además Federico Gómez Lara, que también se va. No, eso pues, toda la espina dorsal, la columna vertebral de esa semana que tantas satisfacciones nos dio y de la que tanto aprendimos y que tanto le aportó al periodismo de este país, todo eso se acabó ayer. Pero Vlado, a usted en estos 26 años que estuvo en Semana haciendo caricaturas, ¿alguien alguna vez le dijo, mire, más bien no pinte eso? Sí, tuvimos, cuando yo llevaba un año en la revista, hace 25 años, hubo una diferencia con Felipe López porque había una caricatura que a él le parecía muy fuerte y con el gobierno y no sé qué tal, y dijo que parecía como si estuviéramos haciendo parte de una conspiración. En ese momento se suponía que había para derribar al presidente Samper, y no se publicó esa caricatura, pero al no publicar esa caricatura yo dije, si no sale esa caricatura, no sale ninguna de las otras. No, pero entonces, como así, no, publique las otras y menos esta, cambie. Le dije, no, van todas o no va ninguna. Y entonces cámbiele una parte, tápele una cosa a esta, no sale tal cual o no sale. Yo me cerré a la banda porque yo dije, si yo permito que me cambien hoy un poquito en una, mañana me quieren cambiar otra y tal. Entonces, de una vez tocaba hacer, como se dice, marcar la cancha, ¿no? Entonces, a partir de ahí, acordamos con Felipe López, porque eso generó que yo casi me fui de semana, pues yo me iba a ir. Entonces, a partir de ahí acordamos con Felipe López que él no volvía a ver las caricaturas antes de publicarse y que si las veía no tenía derecho a decir nada. Entonces, a partir de ahí eso se cumplió sagradamente y en estos 25 años yo quité a Felipe López, a sus hermanos. Vlado, voy a repetir esta llamada porque es que estoy oyéndote demasiado mal. Entonces, un momentico, repitamos por favor la llamada de Vlado, ojalá un fijo, porque la verdad es que me parece una entrevista importante y pues no estoy escuchando mucho a Vlado. Mientras tanto, aquí comentamos con Pascual y el numeral, ¿no? Estamos leyendo a través de numeral Vanessa Pregunte por Semana la cantidad de gente, comentarios, Carolina, que nos están llegando. Esto, Pascual, no lo habíamos visto en Colombia y creo que en América Latina. No, esto es un vuelco completo, ¿no? Una revista que tenía por lo menos una gran credibilidad, una gran importancia, que marcaba siempre los temas. Una revista que tenía una especie de paradoja de ser muy cercana al poder, pero muchas veces retarlo y muchas veces retratarlo de una manera descarnada, ¿no? Estar muy cerca del poder, ahí moviéndose casi que en el mismo círculo, pero muchas veces de una manera crítica y muchas veces de una manera también que para algunos era sospechosa, era de alguna manera filarse, digamos, con alguna de esas redes de poder. Pero interesante que Vlado nos cuente enseguida un poco los cambios que se han dado poco a poco, o si el cambio de ayer ya marcó definitivamente una imposibilidad de trabajar ahí, o si venían trabajando ciertas cosas que a él lo tenían incómodo, porque sí, hasta ahora tenemos, claro, una gran barrida, grandes decisiones, pero interesante ir sabiendo si ese contenido también se estaba moviendo hacia otro lado. Exacto, y qué fue lo que les molestó tanto y por qué no le dieron una oportunidad a la nueva directora, que yo creo que eso también hay que preguntarlo. Numeral Vanessa Pregunte por Semana, rápidamente, Caro, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué es lo que quieren saber? Por ejemplo, Vanessa, Felipe del Castillo escribe a esta hora: ¿por qué están dejando ir a los que con su buen periodismo y trabajo serio e investigativo le han dado valor a dicho medio? Le están convirtiendo en un medio de comunicación amañado y tendencioso. ¿Por qué el cambio de rumbo? Julián Carreño: ¿se puede considerar que Semana se convierte entonces en la mayor propaganda de extrema derecha? Algunos de los comentarios y de las dudas que tienen los oyentes a esta hora. Vlado, de nuevo.
Hola. Hola, ahí estás. Aquí estoy, Sí, estoy firme. Sí, es que el sonido estaba muy regular. Entonces, nos estaba contando Vlado que a usted, bueno, la historia de la caricatura que alguna vez alguien le dijo y usted dijo, no, yo más bien si me toca quitar esta, quito todas. ¿Qué pasó ahí, de ahí en adelante? Y digamos, ¿cómo fue esto para llegar a algo muy importante y es la libertad con la cual usted como caricaturista y los columnistas han podido hacer y decir todo lo que han querido durante todos estos años? No, a partir de ese momento resolvimos que si Felipe López veía las caricaturas antes de su publicación, no iba a decir absolutamente nada, y así se cumplió. Y él no siempre las veía, o casi nunca las veía antes de publicarse, y a partir de ahí yo dibujé a su papá, lo dibujé al mismo Felipe, a los directores que han pasado, pues sobre todo a Alejandro Santos, a la familia Santos, a la familia López Caballero, a todos. Si había un motivo noticioso que ameritara una caricatura, pues yo la hacía. Y nunca hubo ninguna observación ni nada de nada. Yo hablé de todos estos personajes cercanos a la familia de los dueños y de los directores y el director, y nunca tuve ningún inconveniente, y eso se respetó. Yo podía publicar en semana una raya de lado a lado de 2 páginas y la firmo, y eso salía. O como cuando mataron a Andrés Escobar, que publiqué 2 páginas negras con una foto pequeña y un letrero pequeño, y eso salía. O publicaba 6 caricaturas, fotomontajes, columnas, lo que a mí se me ocurriera, porque la idea mía en ese espacio era también sorprender al lector y ofrecerle cosas variadas y distintas, fotomontajes, revistas, portadas de revistas pues manipuladas o de alguna manera como haciendo sátira de todo eso, y todo salía muy variado, señor. Vlado, una pregunta. Aquí estábamos diciendo mientras te conectabas otra vez de qué ha cambiado, qué venía cambiando en las últimas semanas en el contenido. Tenemos un vuelco total en estas decisiones, digamos, de mando editorial y de mando en general, pero ¿qué venía cambiando en semana? ¿O hace cuánto empezaste a sentir algunos cambios en semana que podían incomodar a quienes estaban allá adentro, o que podían hacer que quienes estaban allá adentro y tenían una mirada periodística pues no quepan en la revista en este momento? A ver, mi querido Pascual, nosotros estábamos desde la llegada de la señora Vicky Dávila a la revista en una posición del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y al final, pues, Mr. Hyde se quedó con todo, ¿no? El asunto es que había 2 revistas en una, cosa que no era saludable para la revista al final de cuentas. Eso no era sostenible en el tiempo, porque había una revista web, una publicación digital que se llama semana.com, y estaba Semana en Vivo y Semana por aquí, Semana por allá, todo lo que podemos ver en dispositivos móviles, pantallas de computador, tabletas, etcétera. Y estaba la Semana impresa, con la columna de Vicky, la columna de Salud Hernández, la entrevista de Luis Carlos Vélez, que fueron los ingredientes distintos que llegaron el año pasado. En una idea, según tengo entendido, de abrirse a más público y dar otras opiniones y otros ángulos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, los de la revista impresa de siempre, pues seguimos ahí en nuestro trabajo y estas cosas. Pero haciendo un periodismo totalmente diferente, periodismo de los likes y de los clics y de los me gustan y de todas estas cosas que vemos en redes sociales. Indudablemente copaban más atención y mucha la atención de la gente y de los públicos y las audiencias de hoy en día, todo esto. Pero no había un equipo cohesionado. De hecho, la llegada de Vicky fracturó la revista por dentro. Y eso cualquiera se lo puede decir. Y no estoy contando ningún secreto porque eso ya era de dominio público. Adentro había unas tensiones muy fuertes que se acentuaron en los últimos días cuando se planteó la posibilidad de fusionar las 2 redacciones, la digital con la impresa,
con lo cual iba a haber más injerencia de Vicky en el trabajo de la empresa, y entonces, ¿dónde quedaba la autonomía de Ricardo Calderón? ¿Para qué era el director? Pero no, eso entonces, no estaba como muy claro, Vlado, que Vicky era la directora de todo lo digital, incluso apuesta en televisión digital, claro, no sé qué, y Ricardo claro, del impreso. Eso era así, eso se suponía que era así, pero en los últimos días surgió la cosa de que iban a fusionar lo digital, la redacción digital con la redacción impresa, y ahí fue, digamos, el florero de Llorente. Sí. Y entonces iba a quedar de alguna manera Ricardo subordinado, o por lo menos teniéndole que consultar o teniendo que consensuar con Vicky sus contenidos, y pues eso sí es absurdo, porque son dos maneras muy distintas de hacer periodismo. Pero cuando usted dice que eso era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues obviamente uno es bien malo, ¿no? Y malvado además. ¿Usted está diciendo que ese es el proyecto de Vicky? ¿Malvado? Pues el estilo de periodismo que hace Vicky es un estilo de periodismo amarillista, escandaloso, ruidoso, que tiene un público, es innegable, pero no es la revista Semana analítica, que conoce el poder, que ha retratado el poder durante tantos años, que lo ha diseccionado para mostrar cómo se toman las grandes decisiones del Estado, de los empresarios, dentro de las instituciones del gobierno, etcétera, etcétera, para irse a que EPA Colombia más o menos en pelote en una entrevista, o que se arme una trifulca con el jefe de prensa de la presidencia, o cosas de esas que en Semana nunca ocurrieron. Entonces, es un periodismo escandaloso y un periodismo amarillista, y pues qué pereza estar uno en eso. Eso es como si uno está en un concierto de música clásica y le meten reggaetón. Pues hay gente a la que le gusta el reggaetón y se queda, pero otros, como yo, pues nos salimos porque no nos gusta el reggaetón, porque las letras son hediondas, son machistas, son discriminadoras, son vulgares. Vlado, pero para mucha gente aquí lo que hubo fue un cambio ideológico, simplemente un giro ideológico por parte de la revista, incluso para mucha gente, y uno ve a alguna gente en redes diciéndolo, pues se trata de que hablen voces distintas y que haya cierta diversidad. ¿Qué crees vos de eso? ¿Fue un cambio distinto a lo ideológico? Aquí estás hablando de un cambio en estilo, fue un cambio en todo que resultó insoportable para muchos. Yo creo que ahí, Pascual, ahí hay un cambio ideológico, un cambio económico, de estrategia económica, porque se está privilegiando lo digital sobre lo impreso. Evidentemente lo impreso, y lo hemos visto, lo vemos a diario en los periódicos y en todas las publicaciones de Bogotá y de todas las ciudades del país, pues ha sido muy golpeado por la falta de publicidad desde antes de la pandemia y en estos últimos meses más. Entonces, se está privilegiando el buscar usuarios, lectores, etcétera, en las redes digitales. Yo creo que no se me haría raro que al cabo de un poco tiempo la revista de papel se acabe, porque evidentemente da pérdidas, ¿no? Evidentemente eso no es sostenible. Y quisieron meterle toda la plata al tema digital, y pues eso y con un estilo también distinto, en el que evidentemente también llegó gente de derecha y de convicciones de derecha y de más allá a meterse en un tema en el que la revista siempre había estado caracterizada por ser independiente, con opiniones distintas. Ahí han estado periodistas y columnistas como Rafael Nieto, José Manuel Acevedo, José Obdulio Gaviria estuvo a punto de entrar en algún momento, estuvo Juan Carlos Pastrana, ha estado Antonio Caballero toda la vida, he estado yo, etcétera. Ha habido siempre voces variadas, pero aquí quisieron darle más fuerza a eso en una estrategia que yo considero equivocada. ¿Por qué Vlado es menos independiente esta semana? A ver, yo creo que ahí hay una cosa no tanto de independencia, sino del estilo del periodismo que se está haciendo. Cuando uno ve una entrevista tan vergonzosa como la que le hizo Vicky Ávila a
a Álvaro Uribe, uno dice, ¿esto qué es? O cuando ve un espectáculo tan deprimente como el de Vicky Dávila con Hassan Nazar, uno dice, ¿esto qué diablos es? Cuando 3 de cada 4 columnas de Vicky son sobre ella como protagonista del universo, como si no hubiera en este país ningún otro hecho digno de comentar o de analizar, ¿esto qué es? ¿No? Eso marca un estilo que es un estilo muy desagradable. Claro, Vlado, pero es un estilo que para los dueños de Semana está funcionando en sus números digitales, las entradas, las redes, las tendencias, los números, digamos, en contenido digital que está haciendo Vicky, pues innegablemente le han estado funcionando. ¿No será que ustedes todos son unos románticos de un tiempo en el que el periodismo era distinto? Sin duda, pues eso se ve como romántico, se ve como periodismo más serio, o como periodismo más consistente, o como periodismo más tradicional, como lo quieran llamar, pero si uno hace cine como el de Bergman, y el cine de Bergman vende menos que el cine triple X, pues yo no me voy a hacer cine triple X porque no me interesa ese tipo de cine. Entonces, pues que se queden con su cine de Bergman. Y unos, y que se queden con su cine triple X, otros, y que se llama rentable. Indudablemente, la apuesta es por la rentabilidad, pero seguramente va a ser una revista que puede ser rentable y que puede tener mucho éxito comercial, pero no va a ser la revista influyente, la revista prestigiosa a la cual uno se sintió orgulloso de pertenecer tantos años. Entonces es como coger el edificio de Semana, quitarle todo lo que tiene por dentro, los escritorios, los computadores y los cubículos, y volver eso aparta estudios, sí, porque eso es más rentable. Bueno, pues sí, es un negocio perfectamente válido, y lo que quieran, o si quieren poner una discoteca o un motel o lo que quieran, en ese mismo edificio le dejan el mismo letrero arriba. Ahora, ¿cómo ocurrió todo esto, Vlado? Porque arranca una renuncia, la otra. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se hablaron? ¿Fue coincidencia? No, yo no me puse de acuerdo con nadie. Yo simplemente, cuando ayer me confirmaron que Vicky iba a ser la directora, yo dije, yo no estoy dispuesto a trabajar en una revista ni en ninguna publicación donde esta señora sea la directora. No me llama la atención trabajar en esas condiciones, porque yo llevo 20 años, estoy seguro de que si el día de mañana yo hubiera hecho una caricatura sobre Vicky Dávila o sobre algún géneco, sobre cualquier persona cercana a su entorno, ella iba a protestar o iba a tener algún inconveniente conociéndola. Entonces, ¿para qué? Pero además el estilo de periodismo que ella hace y el tipo de revista que ella seguramente va a ser un estilo completamente distinto de lo que ha sido el periodismo serio, independiente y profundo de Semana. Porque si ustedes repasan las ediciones de Semana del último año, las impresas son una revista completamente distinta de lo que vemos en la web de Semana. Vlado, esta fue una decisión que por lo de ayer, digamos, ya rebosó la tasa. ¿Era una decisión que ya venía pensándose, o lo de ayer ya, digamos, fue el último empujón, o fue sorpresivo lo de ayer y dijiste, bueno, ya, o esto ya se estaba masticando, se estaba acumulando? Porque hablas de tu proyecto personal, que creo que venía andando, y aquí tuvo un afán pues inesperado por lo que se vino. No, pues, a ver, en Semana hubo recortes de personal en tiempos no muy lejanos, tiempos recientes, y la situación era difícil, y también hubo recortes de ingresos y todas estas cosas, pero se podía trabajar y estábamos en nuestro propio feudo, haciendo lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Pero ya cuando le meten a uno al rancho, porque ya la llegada de Vicky como directora es meterse al rancho, al resto de la redacción, al resto de la revista, generó esa reacción. Entonces nos fuimos, yo apenas lo vi, tomé la decisión, y después me enteré de que se había ido fulano, se están inclusive algunas personas de Semana que yo no conozco, porque yo, como soy colaborador externo todos estos años, pues yo trabajo desde mi casa,
aunque pues yo iba mucho a la revista y hablaba con Felipe y con los periodistas de siempre. Pero hay algunas personas de esas que yo no conocía, otras sí. Entonces, pero no fue una cosa de que nos pongamos de acuerdo y renunciemos y dejemos esto tirado, ¿no? Simplemente cada quien tomó su decisión siguiendo, yo creo que por un lado su conciencia y también viendo lo que venía, porque por lo que digo, para nadie es un secreto el estilo de periodismo que hace Vicky Dávila y que a nosotros, o por lo menos a mí, no nos interesa ni respaldar ni mucho menos patrocinar de ningún modo, ¿no? Vlado, ¿y dónde entonces vamos a ver las caricaturas? Pues Vanessa, yo llevo varios meses, inclusive antes de la pandemia, pero obviamente la pandemia frenó todo, trabajando en un proyecto que quiero sacar adelante, que es una publicación que se llama El Papel Periódico, que es primero recuperar un nombre icónico de la historia del periodismo colombiano, porque en el siglo XIX y en el siglo XVIII hubo una versión del papel periódico y es un nombre que me gusta mucho. Entonces recuperé ese nombre y quiero hacerlo sobre Bogotá, porque el periodismo local para mí siempre ha sido muy importante y en esta pandemia ha quedado más demostrada la importancia del periodismo local. Entonces quiero hacer un periódico de Bogotá y para Bogotá, con historias de esta ciudad. Bogotá tiene más gente, casi el triple de gente que tiene Uruguay o que cualquier país centroamericano. Bogotá produce la cuarta parte del Producto Interno Bruto de Colombia. Sí. Bogotá está llena de historias, de gente creativa, de empresarios, de obviamente la política, todo se mueve en Bogotá y Bogotá se merece un periódico. Ahora, Vlado, Entonces, para entender, digamos, maravilloso el proyecto, seguramente se van a venir cosas grandes para usted y para todos los colegas, porque el periodismo siempre sale adelante y ojalá también a Vicky le vaya bien con su proyecto de semana, que es una revista distinta a la que hemos visto durante 36 años, pero ella es una mujer talentosa que hace periodismo, que a unos les gusta, a otros no, pero de todas formas ojalá pues por la diversidad de lo que implica el periodismo en un país como el nuestro, le vaya bien también. Ustedes, en el caso suyo particular y ustedes los que se fueron, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con ella como directora? Como decir, mire Vicky, yo quiero hacer esto o lo otro, ¿o eso nunca se consideró siquiera? Eso, primero nunca se consideró, entre otras cosas, porque a mí ella no me llamó. Ella no me llamó a decirme, oiga, Vlado, mire, yo voy a llegar a semana y quiero que hagamos esto o aquello, lo uno o lo otro. No, ella no convocó a nadie ni nada de eso. Y igual ella sabe que tenemos diferencias y todo eso, entonces pues tampoco había nada, no había mucho que hablar, pero pues, a ver, Vanessa, todos en el medio periodístico, incluida tú, Pascual, todos en tu mesa de trabajo y en todas las redacciones, conocemos el estilo de Vicky. Y ella no va a cambiar. Entonces, ¿ella va a cambiar para que yo me quede en semana? Evidentemente no. ¿Le importa que yo me vaya de semana? Evidentemente no, ya me debe tener reemplazo. Entonces, ¿para qué se queda uno en un lugar de esos? Yo no estoy vetando a Vicky, me estoy vetando yo, porque yo no estoy diciendo, o ella o yo, no, yo simplemente dije, me voy. Ella es la directora, listo, ya me voy. Entonces, uno conoce a la gente, ella no va a cambiar. Ella no va a cambiar y ella va a seguir siendo así, haciendo lo que le gusta hacer y lo que le está dando éxito a tal punto que terminó de directora de semana. Y pues eso es un periodismo penal que yo no estoy dispuesto a conectar. Ustedes no le dan el beneficio de la duda también a Vicky, porque mire que ella pudo también haberse enterado muy tarde de estos cambios y de que ella iba a tener que asumir la revista Semana y seguramente ni siquiera hubo la oportunidad de que ella pudiera llamar a la gente y decirle, oiga, voy a dirigir como usted dice y voy a seguir contando con ustedes. O sea, tengo entendido que todo se dio un poco como al mismo tiempo y no hubo tiempo de reaccionar a nada. ¿Usted cree que ella no lo quiere o no lo estima por algunas caricaturas que usted le ha dedicado? Evidentemente, yo he hecho caricaturas sobre ella que seguramente no le gustan. Pero Darcy,
más allá de cualquier consideración, ella va a seguir haciendo el mismo periodismo que si le da el resultado, ¿para qué lo va a cambiar? Entonces ella va a seguir haciendo lo mismo, y a mí no me interesa estar en una publicación que haga periodismo basura, no me interesa. Entonces yo no quiero estar en ese proyecto y por eso me fui. No me interesa, porque el periodismo que hace Vicky a mí no me parece serio ni profesional. Eso es amarillismo, es sensacionalismo, y eso a mí no me interesa. Es que lo hagan y que les dé resultado y que tengan éxito económico. Sí, puede suceder, pero a mí no me interesa hacer parte de eso. Así como no me interesa trabajar en una empresa de contrabando o en una empresa de recreacionistas disfrazados con un micrófono en la calle o disfrazados de cono arreglando el tráfico, no me interesa. En una comparsa o en un grupo de mariachis, no me interesa. Entonces, en un grupo en ese orden de ideas, pues yo no quiero estar. Claro. Yo no quiero estar en ese proyecto. Entendible, respetable, y ojalá por esta diversidad que nos acompaña a los periodistas podamos volver a ver esas caricaturas maravillosas, ese palacio presidencial, ese talento, esa acidez que tiene nuestro gran Vlado. Un abrazo enorme, Vlado, enorme. Supongo que es un momento duro, corazón apachugado o nada. Sí, claro, porque es una relación muy larga, fue una cosa muy bonita. Yo me gané muchos premios con Semana, conocí a mucha gente, aprendí muchísimo y sobre todo tuve la oportunidad de trabajar con gente maravillosa del periodismo colombiano y sobre todo con un tipo de verdad como Felipe López, que es un señor que conoce muy bien este país periodísticamente hablando, y que es un hombre que sabe mucho de periodismo y de medios y que logró construir un imperio que termina convertido en esto, desgraciadamente, pero que es un tipo que, como él mismo decía, porque hay muchos ricos que desaprovechan, o muchos niños de familias acomodadas que desaprovechan las oportunidades que la vida les da. Y Felipe López alguna vez dijo una frase que yo la puse en una caricatura donde decía: muchas gracias llegar hasta donde estoy después de haber nacido con todo. Claro. ¿No? Sí, claro. Y hay muchos que nacen con todo y lo desperdician. Y no hacen nada. Felipe hizo un montón de cosas y montó una entrevista que sin duda pues ha dejado muy en alto durante muchos años el periodismo colombiano. Le queda ese umbral así de alto a la nueva directora Vicky Dávila, a quien de nuevo le deseamos mucha suerte. Un abrazo, Vlado. Muchísimas gracias, Vanessa, por este espacio. De todas formas, ahora que está desempleado, cuando quiera nos llama y participa en el programa, ¿no? Este es suyo. No, aquí puede. Le paso la hoja de vida. Con mucho gusto. Pregúntele a Pascual, que es el jefe de admisiones. Del papel periódico a la radio, imagínese. Exacto. El radio periódico, ¿se acuerdan? El radio periódico, exactamente. Radio periódico. Un abrazo, Vlado, te queremos. Muchas gracias, gracias por este rato. Chao, se va un grande, como se van tantos grandes. Es duro lo que está pasando con Semana, Pascual. Pues le digo, Vanessa, que no queda sino el aviso de Semana. Y va a haber un cambio, ya venía un cambio sin duda, y lo digital en este momento tiene una fuerza distinta. Creo que muy interesante lo que nos dijo Vlado, que había 2 revistas, y para los dueños pues había una seguro que tenía mayor audiencia, más clics que la otra, y fueron empujando hacia allá. Pero no todos los días ve uno un medio que cambia absolutamente de dueño, de manera de pensar, de estilo, de manera de hacer periodismo, de contactos, de mirar hacia un punto o hacia otro. De la vieja Semana, como le digo, creo que no queda sino el aviso. Pero les digo una cosa, cambio que trajeron los dueños de Semana. Pues claro, porque vendieron. Porque ellos fueron los que vendieron una parte al grupo Gilinski, y quienes le apostaron también a lo digital, y pues digamos esto se veía venir, y de todas maneras pues es la vida. ¿Qué tal todos hablando con el teléfono fijo todavía de los cambios celulares? ¿Qué tal todos yendo a alquilar películas en Blockbuster? No, y también hay una cosa con el periodismo, y es que bueno, ellos
Obviamente es una semana distinta, es una revista completamente distinta a la que era, pero es una revista válida, está haciendo periodismo Todo para un cambia. porcentaje de la población que quiere leer eso. Este no es un cambio, hay que decirlo, este no es un cambio de tecnología, este no es un cambio de que vamos a abandonar el papel para ir a lo digital, no, este es un cambio radical de todo, del estilo, de la ideología, de la manera como mira, de la manera que entiende el periodismo, de las personas que trabajan de una manera y ahora trabajan de otra distinta. Aquí no es simplemente pasar del papel a lo digital o privilegiar es lo un cambio digital sobre el editorial. papel, aquí es un cambio de todo. Sí, es un cambio editorial. Me están diciendo que Caballero también se va como columnista. Sí. María Jimena, todo. No quedó sino el aviso. Numeral Vanessa, pregunte por semana. ¿Qué quiere la gente que preguntemos, Carolina? Vanessa, muchos comentarios a esta hora de los oyentes. Por ejemplo, Felipe Poveda, con tanta tía uribista subiéndose a semana, ¿tendrán sección de manualidades? Mauricio Galindo, Vanessa, no voy a preguntar por semana, sabemos qué fue lo que pasó. El periodismo allí ha muerto. Cuando un medio se dedica a la defensa de un partido o de cualquier político, no hace periodismo y respeta a sus audiencias. Aunque